8 al 16 y 2 Corintios 9, 6 al 7. Recuerden que estamos en una serie de mensajes desde que comenzamos el viernes en la noche. A partir de los mensajes la serie se llama Sin Límites. Que la conferencia misionera así es, sin límites. Una vida sin límites, tú sabes que a veces te lleva a adicciones. Oye, este hombre no tiene límites. Toma y bebe y vuelven a beber. Los peces en el río, ¿verdad? Y oye, no cambia este hombre, o sea, no tiene límites. O aquella muchacha, o señorita o jovencita, no le hace caso a nadie, no tiene límites. Ni a su maestro, ni a su mamá, ni a su papá, etc. Estamos viendo que eso es dañino, ¿estás de acuerdo? Pero una vida sin límites, pero hacia el Señor. ¿Se acuerdan lo que leímos ahorita en 2 Corintios 9, ¿verdad? Del 6 al 7, ¿verdad? O sea, dice, el que siembra, ¿qué? Escasamente segará. Pero si siembras generosamente, ¿qué va a pasar? ¿Hay un límite ahí? ¿Hay un límite? No. Cada quien nos ponemos ese límite, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Yo nada más hasta aquí. Hay veces gente en la iglesia, ¿verdad? Donde a sí mismos ellos se dicen, ¿verdad? Sobre el matrimonio. Oye, no levantes la mano. Y está la señora diciendo, no te comprometas, ¿verdad? Y el señor así como que quiere levantar la mano y quiere hacer esto, quiere hacer lo otro. Y la señora con el pellizco por un lado. Por favor, no vayas a decir que nosotros. Hay límites. O a veces al revés, la esposa quiere servir al Señor y el esposo dice, no, es que tenemos un esposo ahí en la iglesia, ¿verdad? Dice, no, pues a ti te está sirviendo más que a mí. Pues espérame, no lo está haciendo por mí, lo está haciendo para Dios. En ningún momento le estoy diciendo que venga a la iglesia por mí, o sea, imagínate. Entonces, o sea, el punto es que él quiere estar en medio y como una vida egoísta, nomás yo, atiéndeme a mí. Y vaya que a veces agarran versículos diciendo, pues es que la Biblia dice que tienes que someterte y en la Biblia, sí, qué interesante, ¿verdad? Pero ¿por qué no vemos un esposo sometido al Señor primeramente para que la esposa pueda decir, oye, es cierto, ¿verdad? Tú me estás poniendo el ejemplo correcto. Una vida sin límites para Dios no tiene límites. Es decir, ¿verdad? Sin límites. Por eso esta conferencia así se llama, Sin Límites. El primer día aprendimos del diezmo, de la importancia de apoyar a la obra que Dios nos ha puesto en este tiempo, en esta tierra. ¿Y qué significa el diezmo? El diezmo sirve para sostener a las personas de esta iglesia que trabajan y ministran la palabra de Dios, pero también para las necesidades de esta iglesia. Y así dice la palabra, que el que viva del evangelio, ¿qué dice? Que el que predica el evangelio viva del evangelio, así dice la palabra de Dios. Ayer vimos la importancia de que tú seas parte de esa misión, no solamente económicamente, no solamente que aportes esa oportunidad que el Señor te da, ¿verdad? De aportar, de separar de lo que recibes, una parte para la obra y para los que predican la palabra, como en aquel tiempo del Antiguo Testamento, sino también ayer hablamos del evangelismo, que tú seas parte de la misión que Dios tiene en esta tierra, en este tiempo. Que tú y yo vayamos a llevar la palabra de Dios a otras personas. Y se acuerdas que al final terminamos con la historia de aquel misionero, Hudson Taylor, ¿verdad? Que le dijo una persona de Asia, le dice, ¿por qué no llegaste antes? ¿Te acuerdas? ¿Por qué no viniste antes? ¿Desde cuándo ustedes conocen la verdad? Y le dijo el misionero, desde hace mucho tiempo en Inglaterra. Y aquel hombre oriental le dice, ¿por qué no viniste antes? Mi padre estuvo buscando la vida, la razón de existencia en muchas cosas y no las encontró. Ahí es donde Dios y el Señor te puede utilizar a ti para poder llevar la palabra en este tiempo y ser parte de la misión que Dios tiene en este tiempo. Pero el día de hoy vamos a hablar de invertir en misiones. Como decía el pastor Isaí, la importancia que el Señor nos da de decir, quiero participar de esta manera para el Señor. Jesús alguna vez nos puso también el ejemplo en ese sentido. En Juan capítulo 12, versículo 24... Juan 12, 24 dice, de cierto os digo, ¿se acuerdan de este versículo? Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿queda qué? Queda solo. Pero si muere, entonces ¿qué dice coma? Lleva mucho fruto. Les digo otra versión, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muere, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Hay que morir. Si aquel grano de trigo, o sea, si ese grano dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no cae en la tierra,
¿verdad? Si ese grano de trigo no cae en la tierra y muere, entonces va a quedar solo. Y hay gente que se muere solo con todos los bienes, riquezas y todo lo que tiene en su vida y no hizo nada con ellos, ¿verdad? Y simplemente tiene sus cuentas llenas de banco, tiene sus casas, sus carros, pero su familia, ¿dónde está? No usó las bendiciones que el Señor le había dado para poder expandir el evangelio, ¿verdad? Que esa es la misión para el cristiano. Pero si mueres y llevas fruto, y hablando de Jesucristo, ¿tú sabes qué lo hizo? Sí, Él murió y llevó fruto para que muchos, por medio de su salvación, pudieran recibir esa bendición, ¿sí o no? Él decidió morir en la cruz. Y sabía y que esa era la única manera de poder llevar fruto a otras personas y ser de bendición a otros. Pedro, alguna vez, el apóstol Pedro, ¿te acuerdas que le dijo? Lo trató de convencer a Jesús. Y entonces Jesús dijo en Mateo 16:23, dice: quítate delante de mí, Satanás. ¿Te acuerdas? Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas ¿de quién? De Dios, sino en las de los hombres. Porque Pedro le estaba diciendo: Señor, no lo hagas. Imagínate, o sea, ellos la estaban pasando bien con Jesús. Veía que sanaba personas, multiplicaba panes, multiplicaba peces. Sus palabras eran pan para su vida, era agua para su vida. Y llegó un tiempo que Jesús estuvo recordándoles y diciéndoles: yo voy a morir y tengo que ir a la cruz, Y aquel hombre dijo, a lo mejor en buen punto: Señor, no te vayas. Y a lo mejor yo creo que tú haríamos lo mismo: Señor, no te alejes de mí, te necesito en mi vida. Pero te acuerdas que Jesús venía a cumplir una misión que era ir a la cruz. Y Jesús entendía bien este pasaje. Él tenía que ir a la cruz para dar vida y rescate su vida para muchas personas, como tú y como yo. Si Él se hubiera guardado su vida misma y hubiera dicho: yo no quiero ir a la cruz, imagínate, no pudiéramos hablar de esto. Pero Él fue y lo hizo. Alguien alguna vez dijo: el verdadero éxito del hombre está en hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo mide la gente hoy en día el éxito? Por el dinero. Por el dinero. ¿Qué más? Trabajo. ¿Qué más? Profesión. Wow, mira cuántas casas tienes. Mira cuántos carros de marca tienes. Mira, traes ropa de lujo, ¿verdad? De marca. No, tienes éxito. ¿Cuántos doctorados tienes? No, pues quién sabe. Voy en el 3º, 4º, no sé, lo que sea. Pero estamos sirviendo al Señor. El verdadero éxito está en hacer la voluntad de Dios. Otra persona dijo: el lugar más seguro para el cristiano es estar dentro de la voluntad de Dios. Dentro del lugar donde Dios quiere que tú estés. No como aquel hombre que le dice, aquel hombre necio, ¿verdad? Que buscaba cómo hacer crecer sus graneros, ¿te acuerdas? Y ya estaba buscando: ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Ahora dónde voy a meter mi dinero? Imagínate, ya no caben en el colchón. Ya escarbé acá al lado de este árbol y por más metí mis lingotes de dinero, ¿verdad? Al lado del ¿cómo se dice el árbol que te da mangos? ¿Verdad? Mango, ¿verdad? Y al lado del mango, ¿verdad? Y por más, ya busqué todas las maneras posibles y nada. Dijo: no, voy a meter una cuenta bancaria. Y en la noche, ¿verdad? ¿Qué le dijo? ¿Te acuerdas? Necio. Hombre necio, ¿verdad? ¿Lo que has provisto? ¿Para quién será? ¿De quién será? ¿De qué te sirvió tanto dinero? Esta noche viene a pedir tu alma. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? Supongamos que un granjero dijese, y ustedes seguramente conocen de esto: si tengo una buena cosecha, entonces sembraré la semilla. ¿Dice eso un granjero? Si tengo una buena cosecha, entonces sembraré la semilla. O supongamos que un negociante dice: cuando reciba el 100% de los pagos del alquiler por un periodo de 10 años, edificaré el bloque de apartamentos. Otro: ¿está usted de acuerdo en que esto es ridículo? Es preciso invertir por adelantado. Recuerda que usted la historia de la viuda de Sarepta y lo vimos. Ella dijo que solamente le quedaba un poco de aceite y harina para preparar su comida, la de ella y la de su hijo. Se disponían a comer, pero Elías le dijo: ¿qué le dijo Elías? No tengas temor, haz como has dicho, pero primero ¿qué? Hazme a mí ¿qué? Una torta. Hazme a mí primero, ¿verdad? Una torta cocida debajo de la ceniza, tráemela y después harás para ti. Digamos para su eterno crédito que ella fue más allá de la sabiduría del mundo.
lo que podría parecer un razonamiento inteligente, y le hizo el profeta de Dios la primera torta. Para el mundo diría, ay, mujer, estás loca. Mira, para tu hijo, para ti. Pero el hombre, el profeta le dijo, primero hazme para mí. La viuda invirtió por adelantado. Lamentablemente muchos estamos acostumbrados a compre ahora y ¿qué? Y pague después. Por eso está ahí la fila de Coppel y Electra en la casa, ¿verdad? Y oiga, debe tanto. Pues sí, pero no tengo. Pues sí, pero ahí tiene su televisor grandote, ¿verdad? Es momento que me pague. Pero realmente no estamos acostumbrados a invertir ahora, ¿verdad? Y recibir después. Como que queremos como un Dios de microondas, ¿verdad? Ahí pones las palomitas en 1 minuto, 2 minutos, ¡pum! ¡Pam! Está lista la bendición. Pero no necesariamente es así. Inviertes ahora y lo veremos después. Por eso existe una invitación el día de hoy para no solamente ser parte del plan de Dios en este tiempo, en esta tierra, sino que tú y yo seamos parte del plan eterno de Dios para recibir la bendición de Dios. Y 3 cosas, 3 comentarios, 3 pensamientos te quiero compartir el día de hoy. El primero, si tú quieres ser parte de la inversión eterna delante de Dios, es hazlo por amor. 2 Corintios 2, 8 al 9. Ahora sí, te digo, pon ahí un separador o algo, por favor, para que no te pierdas. 2 Corintios 8, 8 al 9. Dice la palabra de Dios. Pablo le estaba diciendo a los corintios, dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza, ¿qué dice? Fueses enriquecidos. Aquí Pablo está haciendo un buen ejemplo. ¿De qué manera? Pablo le está hablando a los corintios, al 2 Corintios 8 al inicio, vas a ver que le está hablando a los corintios y está poniendo un ejemplo, le está diciendo, ¿cómo es posible que los de quién? Macedonia, así viene en los primeros versículos de este capítulo, ellos pueden dar más a Dios, como ofrendas a los santos. Pablo en aquel tiempo iba a las iglesias a pedir apoyo para los hermanos en Jerusalén. Eso dice en 1 Corintios, casi al finalizar el libro de 1 Corintios. Él pedía ofrendas para los santos. Él tomaba esas ofrendas y se las llevaba hacia ellos, los que lo necesitaban en Jerusalén. Y entonces en 2 Corintios, Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios siendo una iglesia rica, siendo una iglesia bendecida, siendo una iglesia que tenía recursos. Pero y luego pone ese ejemplo diciéndoles, ¿cómo es posible que los de Macedonia, los que tienen menos y que tienen pobreza, pueda hacer que ellos estén dando más y aún mucho más allá de sus fuerzas? Tanto que ellos se han entregado a sí mismos para la ofrenda a los santos. Y ustedes, ¿cómo es posible? Ustedes corintios, ¿qué está pasando con ustedes? Si te fijas, Pablo hasta está trabajando un poquito en la reacción de ellos. Para decir, oye, ¿cómo te vas a dejar tú? ¿Cómo es posible? O sea, imagínate un trabajo que a lo mejor no sea un trabajo tan bien remunerado o tan alto salario. ¿Cuál sería un trabajo aquí? Y vamos a ponerlo así. Pues casi todos, ¿verdad? Un maestro, por ejemplo. Un maestro más o menos gana bien o más o menos no. Bueno, imagínate el encargado del ingenio azucarero. Estamos hablando de algo ya top, ¿verdad? Alto, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo. El gerente. Sí, debe haber un gerente, ¿no? Que reciba buena cantidad, ¿sí o no? Sí debe recibir una buena cantidad de dinero. Y luego ponle el gerente del encargado de producción del ingenio azucarero. Y luego pon otro lado el que está trabajando en la siembra. ¿No se está hablando con usted, hermano, ayer? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y que día a día, pues usted tiene una parcela, o cuántas, tiene varias parcelas, ¿verdad? Varias hectáreas, ¿no? Que usted está trabajando, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Sí es. Y usted está trabajando, ¿verdad? Dices, híjole, o sea, la verdad, o sea, si lo ponemos así en comparación con aquel dueño del ingenio azucarero, dices, ¿cuánto no está recibiendo aquel hombre? Que gracias a Dios le ha bendecido, me comentó ayer, ¿verdad? Y que recibe, pues, para usted y su familia. Qué bueno, gracias a Dios por eso. Pero es como si le dijéramos al del ingenio azucarero, ¿cómo es posible que nuestro hermano, ¿verdad? Que está aquí, él está dando más a la obra misionera que usted, que tiene hasta que sobreabunde?
¿Cómo es posible eso? Bueno, Pablo estaba hablando en ese sentido. Estamos hablando, mi gente, ¿cómo es posible que la iglesia de Mante, ¿verdad? La iglesia bíblica bautista o bautista bíblica, Columna y Baluarte de la Verdad, esté dando a misiones, trabajando en la obra de Dios, que está trabajando ustedes para tener un terreno, una iglesia grande, construir los salones de los niños, los cuartos de los baños, etcétera? Mientras que haya iglesias, seguramente puede ser eso, haya iglesias en otras partes del mundo que tienen su terreno, su construcción, que tienen climita, te sientas con sillas y asientos reposets y todo, ¿verdad? Y te traen tu cafecito ahí a tu silla y todo, imagínate, y que ellos estén dando menos. Yo diría, ¿cómo es posible? No hay generosidad. Entonces Pablo estaba diciéndole ese ejemplo a los corintios. O sea, no es posible que ustedes estén dando tan poco. Y como que picándoles un poquito el orgullo, diciéndoles, ¿qué onda con ustedes? Quizá por eso aquel salmista, ¿verdad?, decía, si te he dado todo lo que tengo, y hasta quedado en deuda conmigo mismo. Y si tú me preguntas que te quiero, ¿verdad? no, se llama diferente. Entonces le dice a aquella persona a la que le canta la canción, ¿y tú de qué vas? Yo me he dado todo. ¿Y tú? ¿Qué vas a dar? Pablo en 1 Corintios 8:8 le dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. ¿También qué? ¿La sinceridad de qué? Del amor vuestro. Pablo no estaba poniéndose como como alguien que mandaba y pudiera hacerlo. Pudiera ponerse con esa autoridad, porque Pablo intervino mucho en esta iglesia de Corintio, ¿verdad? Y vaya que algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, etc. Él tenía autoridad para hablar la palabra de Dios. Pero Pablo estaba diciendo, fíjense, no hablo como quien manda, sino lo que les digo es para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros. ¿De los de quién? ¿Iglesia de dónde? ¿Iglesia de dónde? Macedonia, exactamente. También la sinceridad del amor vuestro. Y no es lo que piden ahorita las mujeres, ¿verdad? Le dicen, oye, pues qué bueno que me dices que me amas, qué bueno que me dices cositas bonitas, qué bueno que me dices una carta. Oye, pero que se vea. Y ya llega el hombre, ¿verdad? Con una florecita y luego después, y no hacemos eso de cuando estábamos de novios, con una flor, y luego después llevarlas a un restaurante, y luego llevarlas un regalito, etcétera, etcétera. De alguna manera se está viendo el amor y se está poniendo a prueba que realmente es sincero. Y Pablo está diciendo eso. Oye, yo no hablo como quien manda, sino este es momento para poner a prueba su amor ustedes que tienen delante de Dios. Si realmente tienen ese amor vuestro, ese es para poner a prueba y se va a ver. Ahora, la palabra amor, tú sabes que actualmente la utilizamos para muchas cosas, ¿sí o no? Una persona puede decir, yo amo a mi perro, ¿sí o no? Y otra persona puede decir, yo amo a mi trabajo. Otra persona puede decir, yo amo a mi trabajo, a mi carrera, yo amo aquí más, a mi hijo, yo amo mi casa. Pero se fijan que utilizamos la misma palabra amo para diferentes cosas. Qué interesante que podemos decir, yo amo a mi perro, pero también puedo decir, yo amo a mi suegra. Yo amo mi casa, pero amo a mi esposa. Es la misma palabra que utilizamos hoy en día. Pero si vamos a la raíz griega tiene tres significados. La primera razón de la palabra amor es la palabra filios. Es decir, los griegos utilizaban, en lugar de decir amor, utilizaban otra palabra. Y la palabra filio, ¿sabes qué significa? El amor como compañeros. Seguramente tú conocías a un compañero en la escuela que decías, tú eres mi cuate, eres mi amigo, eres mi carnal y te amo. ¿Te acuerdas de la relación entre Jonatán y David? ¿Te acuerdas de esa relación? Que se amaban mucho más ándales, o sea, un amor estaban muy unidos los dos, muy estrechos. Después existe la palabra amor que los griegos utilizaban y es la palabra eros. Y eros significa ese amor profundo, ese amor de pareja, ese amor sexual que solamente se puede dar entre los matrimonios, ¿verdad? No antes del matrimonio como algunos de los jóvenes lo harán últimamente, sino ya casados. Tú puedes derramar tu amor con tu esposa o con tu esposo. No negarte a decir, este cuerpo mío, sino te lo doy, es para ti y viceversa. Habla del amor conyugal. Pero la palabra amor que está utilizando Pablo en 2 Corintios dice, poniendo a prueba
También la sinceridad del amor nuestro. ¿Sabes cuál es la palabra amor que está utilizando? La palabra ágape. El amor sacrificial por otros. Y es el más alto amor que existe en la vida. Y ese es el más alto amor que solamente una persona lo ha hecho en esta tierra. ¿Y se acuerdan de quién es? Cristo Jesús. Que se sacrificó hasta lo máximo, hasta la cruz, derramando hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Bueno, Pablo cuando está diciendo este pasaje dice, por el versículo 8 dice, también dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la sinceridad de otros, también la sinceridad del ágape vuestro, del amor sacrificial, que nosotros ahora podemos derramar hacia el Señor por lo que Él hizo por nosotros. Y ese es un amor grande. No es un amor de amigos, no es un amor de pareja, sino es un amor sacrificial, de alguna manera regresándole lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz. No hablo de que tú vayas y como en Semana Santa en algunos lugares la gente se va y se crucifica, ¿verdad? Y se avienta unos latigazos, ¿verdad? Como allá en Tonalá, en Guadalajara, ahí ellos son raza guerrera y tú los ves los ves caminando, los ves haciendo ceremonias y agarran un látigo, están pegando en la espalda, quién sabe cuántas veces. Oye, ¿por qué te haces eso? Yo soy raza guerrera. Ah, caray, bueno, pues está bien. Pero en la Biblia yo no veo que me diga el Señor que me haga esas cosas. Solamente se ocupó un sacrificio para tener salvación. Y es la de Jesucristo. Pero Él está pidiendo y nos está diciendo a cada uno de nosotros, ¿y tú de qué vas? ¿Y tú y yo cómo se va a mostrar ese amor hacia Él? Para poner a prueba el amor vuestro. Ojalá y se mostrara ese amor delante de Dios por nosotros. No solamente con palabras. Y vaya que en el tiempo de Jesús había mucha gente que hablaba bonito. Y Jesús decía, o sea, ustedes son un pueblo rebelde, ¿verdad? En los profetas decían, ustedes son un pueblo rebelde. Porque ustedes están lejos de mí. Por fuera se ven como sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos secos. Por eso, si fuera poco, hablando de ese amor sacrificial, amor ágape que Pablo decía en 2 Corintios 8:9, el siguiente, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por si les quedara poco el ejemplo de la palabra ágape, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué dice? Se hizo pobre, ¿siendo qué? Siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses ¿qué? Enriquecidos. Como la historia de ayer de los leprosos, ¿se acuerdan? Ellos no tenían nada. Los leprosos aquellos ya estaban por morir, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Lo leímos ayer. Ya estaban por morir, estaban por dejarse a morir, ya no tenían otra esperanza más. Pero un día, de alguna manera, Dios movió las cosas para que en aquel campamento de los sirios ellos pudieran encontrar comida, ropa, vestido, y plata y oro. Para que un día su vida cambiara de pobres a ricos. Y no es lo mismo que el Señor hizo con nosotros, estando pobres y en nuestros delitos y pecados, nos hizo ricos a su diestra. Y no solamente eso, nos dio vida cuando estábamos muertos. Isaías capítulo 55, versículo 1. Dice la Biblia, a todos los sedientos, Isaías 55, 1, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, fíjate, si no tienes nada, a veces no tenemos nada y llegamos con el Señor diciéndole, pidiéndole salud, pidiéndole ayuda, dice, venid y comprad y comed, venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Y cuánto el Señor no te puede dar cuando le entregamos tú y yo nuestra vida? ¿Cuántos nos acercamos al Señor así, con una vida destrozada, con pecado, con maldad? Y el Señor cambia. Porque el Señor vemos de repente un día al otro, oye, ¿no eras tú aquella prostituta que estaba por las calles? Mira cómo el Señor te cambió. ¿No eras aquel adicto o drogadicto o narcotraficante que quién sabe cuánta gente mató? Y mira, traes una Biblia bajo tu brazo. No eras aquel persona que estaba en fraudes, no era aquella persona que estaba por dividirse su matrimonio. El Señor te cambió. Por eso dice en Efesios 2:6,
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Como si estuviera sentado al lado de esos lugares celestiales. De pobre, de no tener nada, de pecador, de borracho, de maldiciente. Y ahora, simplemente porque Jesús murió y tú y yo le recibimos, nos hizo sentar en lugares celestiales. Y algún día, cuando tú y yo partamos de esta tierra, nos va a llevar a la eternidad. ¿No es eso grandioso? ¿No es eso de bendición? Por eso Pablo dice, por eso lo digo a ustedes, para probar el amor vuestro. Que se vea. Porque hay gente hoy en día que está trabajando en las misiones y no tiene a veces para comer. Que se vea el amor vuestro. Una persona, en el 13 de enero de 1982, un avión de pasajeros de la compañía de Air Florida de Estados Unidos despegó del Aeropuerto Nacional de Washington. Poco después rozaba el puente de la calle 14 y caía en las aguas heladas del río Potomac. Gran parte del país sufría de los inconvenientes de los inviernos más duros que se recuerdan. Este accidente en el que murieron 78 personas causó sorpresa y dolor. 6 personas quedaron en una de las partes más destrozadas del avión. Las lanchas del servicio de guardacostas y los helicópteros de la policía lucharon para rescatar a todos los supervivientes. A medida que los helicópteros descendían con los salvavidas, uno de los hombres se asió de ellos y ayudaba a sus compañeros a subir y a salvarse. Y así lo hizo con los 5. Un policía que lo testificaba después con lágrimas en los ojos, que nunca olvidaría la expresión del rostro de aquel hombre esforzándose por ayudar y salvar a sus compañeros. Cuando el helicóptero volvió para rescatarlo a él, que había salvado mucha gente, aquel señor, la parte del avión donde se refugiaba se hundió para ser arrastrada por el agua y el hombre desapareció en la corriente. Aquellos que fueron rescatados no conocían el nombre del hombre que dio literalmente su vida por salvarse a ellos. La Biblia dice que nadie tiene mayor amor que ¿que uno qué? Que ponga su vida por sus amigos. Dios habla diciendo, no hablo como quien, Pablo hablan, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba el amor vuestro. Pero no solamente lo hagas por amor, sino hazlo por necesidad. Segunda de Corintios 9, ahí 8 del 12 al 15. Dice la palabra de Dios, pero que si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. La verdad es lo que uno tiene. Dice, no según lo que no tiene. Versículo 13, porque no digo esto para que haya para vosotros, para otros holgura y para vosotros estrechez, sino que en este tiempo, con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, versículo 15, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo ¿qué? Menos. También hazlo porque nos conviene. Te conviene a ti y a mí tener esa bendición eterna delante de Dios. Pablo decía, no hablo como quien os manda. Acuérdate que Pablo decía, no hablo como quien os manda. Primero para probar el amor vuestro, pero también para recordarles que hay una necesidad. Porque dice Pablo al inicio, versículo 12, porque si primero está la voluntad dispuesta, dice, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Es decir, por eso Isaí les da esas tarjetitas para decir, esto es lo que tengo. Y a veces podemos hacer castillos de arena, ¿verdad? En nuestras mentes. Yo quiero hacer esto para Dios y quiero hacer esto y quiero servirle al Señor. Pero cuando lo escribimos como que se va formando algo más real. Voy a hacer esto. No según lo que uno tiene, lo que según se imagina, sino lo que es real, lo que voy a hacer. Entonces por eso Pablo le está diciendo esto a los corintios. Y le dice el versículo el 12, porque si primero está la voluntad dispuesta, será acepta. ¿Y no crees que será acepta hacia Dios? Mucha gente
dice, no, es que tengo poquito. Ya sea lo que dijo Isaí, 10 pesos, 15 pesos, lo que ponga Dios en tu corazón, será acepta. Será de bendición. No estamos peleados, no estamos diciendo, hermano, siembren 1,000 pesos por aquí y que traigan su semilla para sembrar un carro, una casa, etcétera. Como hay muchas otras iglesias, ¿verdad? Y si no siembras tu tarjeta de crédito, y si no siembras tu cuenta bancaria, no estamos hablando de eso, sino será acepta según lo que uno tiene, lo que tenga en su corazón, lo que esté dispuesto a hacer. Para Pablo era muy claro también en ese sentido. Y estaba hablando eso, lo que siembra es lo que vas a recoger. En 2 de Timoteo 1:12, por lo cual Pablo está diciendo aquí, 2 de Timoteo 1:12, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es más, hermano, tú eres el más beneficiado cuando tú puedes ofrendar a misiones. Porque el Señor está cuidando, está preparando un depósito para aquel día. Está preparando esas recompensas. A lo mejor tú no puedes ir a las misiones, pero puedes apoyar a otros a que lo hagan. Y que vayan y prediquen la palabra de Dios. Y estás preparando un depósito en los cielos. Porque el Señor es fiel para cuidar, dice ahí, para guardar mi depósito para aquel día. Y en otro versículo estamos recordando que nada es en vano de lo que tú haces para Dios. No es en vano que alguien haya venido aquí para poner las sillas, porque lo haces para Dios. No es en vano que hayan puesto las bocinas, porque alguien lo puso para Dios. No es en vano que el día de hoy, por ejemplo, tú pases para la iglesia y de repente invites a una persona y la traigas al servicio. ¿Es en vano para Dios? ¿Verdad que no? No es en vano para Dios. Como la niña Madaí, ¿verdad? Nos comentaste que vino de camino una vecinita. No es en vano. Porque muchos de esos niños y niñas de repente van a acordarse y decir, yo de chiquito alguien me llevaba a la iglesia. Yo ni sabía ni qué onda con eso. Pero me acuerdo la historia de David, me acuerdo la historia de quién sabe quién. Y cuántas historias tú y yo no conocemos de personas que dicen, yo me acuerdo que de chiquito alguien me llevaba a la iglesia. ¿Es en vano? No es en vano. Y si no es en vano, todo eso físico que podemos hacer para Dios, ya sea venir a la iglesia, invitar a otros a la iglesia, leer la Biblia, ¿cuánto no en vano será que tú y yo apoyemos para que otros prediquen la palabra en otras partes del mundo? ¿Será en vano eso? No es en vano. Porque tú estás preparando un depósito para aquel día. Recompensas eternas. En 1 Corintios 15:58, el versículo que te dije ahorita. Así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre. Porque nada es en vano para lo que hacemos para el Señor. Nada. Entonces, si todo lo que haces para Dios no es en vano, porque el Señor es fiel para separar el depósito para aquel día, estamos trabajando para su obra. ¿Te acuerdas el versículo, verdad? Bueno, 2 Corintios 8, ese no lo vimos ahorita con Isaí, pero dice, como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo más. Dice, pero y el que poco, no tuvo menos. Por eso decimos, no podemos poner un número. No podemos poner cuánto. Oye, ya serví mucho al Señor. Ya fue el domingo suficiente. Isaí, nomás te doy 2 horas, o 3 horas. Ya fue demasiada iglesia. Ya me voy a mi casa. No hay límites. La gente puede seguir leyendo su Biblia, buscando al Señor en casa. De hecho, deberíamos todos leer la Biblia en casa y tener ese tiempo devocional con Dios. Con Dios no hay límites. Por eso ese versículo, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco, ¿qué dice? No tuvo menos. Lo justo, lo que das, te será dado de parte de Dios. No tuvo menos. Recompensado por el Señor. Les cuento una historia. En 1982, un reactor de la compañía aérea Pan American se estrelló contra el suelo a los pocos minutos de levantar el vuelo en el aeropuerto internacional de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana.
Los equipos de rescate encontraron en la cartera de la mano de uno de los viajeros. ¿Sabes cuánto encontraron en un viajero que había muerto? $15,000 en billetes de banco y 21,000 en cheques. El destino de aquel hombre era ir a la famosa ciudad de Las Vegas, del centro de juego y diversión donde muchas personas van a pasar su fin de semana. El propósito de aquel viaje, de aquel hombre, era prepararse para unas vacaciones en la ciudad del juego, comiendo, bebiendo y divirtiéndose. Pero Dios tenía planes diferentes para aquel hombre, aquel día. El propósito de ese hombre, sacarla de luz. Pero el propósito de nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Para qué estamos amontonando todas esas bendiciones? ¿Estamos siendo fieles para hacia Dios? ¿O para nosotros mismos nada más? Está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? No como ciertas religiones que mueren una vez y luego otra vez, y ellos creen que reencarnan en un animal y en una persona, y algún día va a terminar todo ese movimiento. Tú y yo sabemos que solamente una sola vez. ¿Y después de esto qué? El juicio. También esta historia nos enseña que ninguna cantidad de dinero puede comprar la vida del hombre en los momentos cruciales. ¿Qué recompensas dará el hombre por su alma? De nada servirá. Como decíamos ayer, los egipcios que los enterraban con sus joyas, con su dinero, ¿te acuerdas? Con las caretas de Tutankamón, que descubrieron quién sabe cuánto oro valían esas cosas. Creyendo los egipcios que cuando morían y podían negociar con esos tesoros y a lo mejor su alma podía ir a un lugar mejor. Se dieron cuenta que no. Y tú y yo, en la Biblia es muy clara, nada nos podemos llevar, ¿sí o no? Entonces no lo hagas simplemente por amor. No lo hagas también por necesidad. Porque la Biblia dice que el que siembra, dice el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. No lo hagas también por ese momento en el juicio que el Señor te va a mostrar qué vas a llevarle al Señor, pero sino también hazlo por tu eternidad. Por tu eternidad. Ahora sí, en 2 de Corintios 9, 6 al 7, el versículo que venimos con Isaí. Por esto digo, el que siembra, ¿cómo? Escasamente, ¿también qué? Escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿qué va a pasar con él? Generosamente también se hará. Un agricultor que siembra la semilla puede sentir que él está perdiendo la semilla mientras cae de su mano hacia la tierra. Y podemos sentir que estamos perdiendo lo que damos. Pero de la manera que el agricultor da la semilla en anticipación de una cosecha futura, nosotros debemos dar con el mismo corazón, anticipándonos. Que ahorita a lo mejor no vemos esas bendiciones, pero algún día la veremos. A Pablo le quedaba muy claro la ley de la siembra y de la cosecha. ¿Qué es lo que cosechamos? Es cuánto damos, cuando damos. No solo económicamente, sino cuánto de nuestro día a día, cuánto de nuestro ser, de nuestros dones lo estamos invirtiendo al Señor. Pablo alguna vez puso este ejemplo. 1 Corintios 15, 40 al 44. ¿Pueden ir ahí de favor? 1 Corintios 15, 40 al 44. Pablo dice lo siguiente, acerca de una pista de cómo será la eternidad. Dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Una es la gloria de los terrenales. ¿Cuál es la gloria de los terrenales? Mira, ya viste mi carro, ya viste mi casa, ya viste, ¿qué más? Mi celular. Ya viste mi medalla que me dieron por haber corrido los 5K aquí en Mante, ¿verdad? Ya viste mis diplomas que tengo en mi casa cuando ves y certificados que tengo. Esa es mi gloria, esa es la gloria de ellos. Pero una es la gloria espiritual. Dice, pero versículo 41, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Versículo 42, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción.
O sea, algunos dicen que, bueno, realmente eso lo sabemos para empezar. Dios nos dará cuerpos nuevos cuando estemos en su presencia, ¿sí o no? No llegaremos al Señor con esos cuerpos corruptibles, ¿verdad? Algunos dicen que va a ser con esos cuerpos en la mejor edad que tuvimos en esta tierra. No vamos a llegar con esos cuerpos llenos de cáncer o llenos de achaques, ¿verdad? Delante de Dios. Y si no, van a ser cuerpos que renovados delante de Dios. Es decir, el Señor nos va a dar un nuevo cuerpo cuando estemos en su presencia. Porque aquí dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Es decir, cuando estemos en la presencia de Dios no va a ser este mismo cuerpo, va a ser un cuerpo renovado. Pero me llama la atención como Pablo dice, una es la gloria del sol, una es la gloria de la luna, de las estrellas, todas son diferentes. Como diciendo este pasaje, y según unas personas que han escrito comentarios, pareciera que está diciendo este pasaje que vamos a tener diferente honra delante de Dios cuando estemos enfrente de Él. Ese historiador decía, bueno, no lo sabremos quizás hasta que estemos en su presencia. Pero mientras, ¿por qué no trabajamos para darle gloria al Señor? Y estás de acuerdo que algunos hacen menos y otros hacen más. Pero todos con el reflejo del sol. Porque la luna no tiene luz propia, ¿o sí? ¿Verdad que no? ¿De quién es el reflejo de la luna? El sol. ¿Y cuál es el sol? De justicia. Las estrellas tienen luz propia, reflejan. Entonces tú y yo, ¿qué estamos reflejando en nuestras vidas? Dice la Biblia que cada quien tiene diferente honra. ¿Qué será cuando estemos delante de Dios? ¿Qué es lo que se verá delante de Dios? Pablo decía que había diferentes cuerpos celestiales el uno del otro. Si estuviéramos en su presencia, yo no creo que yo estaría al mismo nivel de Pablo o de Juan el Bautista, que es la persona que murió decapitada por decir lo correcto. Yo no sé. Juan decía, yo no soy digno, ¿te acuerdas? Ni siquiera desatar la correa del calzado de aquel hombre de Jesús. Ni siquiera se sentía digno. ¿Qué nivel estaremos delante de Dios? ¿Quién sabe? No sé si me toque como los estadios allá en Sol, ¿verdad? O me toque ahí como, ¿mande? Donde están las palomas en el estadio. Tú has visto los estadios, ¿verdad? Y allá donde está la última silla, ¿verdad? Porque nomás me alcanzó para eso. Mira mis pesitos, nomás me alcanzó mis centavitos para eso. Desde allá. Yo no sé qué lugar voy a estar delante de Dios. Pero sí, mínimo me voy a asegurar que voy a servirle al Señor durante este tiempo. En primera de 2 Corintios 9:7, cada uno de, ¿cómo qué? Como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. No lo hagas por imposición. No lo hagas porque, te tiene que mostrar mi amor. Porque, por necesidad, porque, ¿cómo me va a ir cuando esté en su presencia? Sino en ese versículo, en 9:7, ni por necesidad, porque Dios ama. ¿Sabes qué? Esa palabra otra vez repite, ama, amor. Y esa palabra amor o ama no es la palabra amor de filios, no es la palabra de la palabra eros, sino es la palabra ¿qué? Ágape otra vez. El amor sacrificial, porque Dios ama, dice aquí el versículo 9, porque Dios ama al dador alegre. Un amor sacrificial. O sea, ese amor sacrificial es el que Dios dio en la cruz, ¿sí o no? ¿Por todos o por algunos?
Por todos. Ese amor sacrificial que Dios se puso en la cruz y cuando dijo consumado es y exhaló el último aliento. Ese amor sacrificial, ese amor ágape, no lo hizo por los que están sentados en la primera línea de una iglesia. Y vaya que algunos se sientan hasta el final, oye, hasta el final. Y si hubiera sillas a la otra avenida, seguramente los últimos se sentarían hasta allá, ¿verdad? En lo más lejos que pueda estar del púlpito, de la gente que está al frente, ¿verdad? O sea, el amor sacrificial con que el Señor nos amó fue para todos. Pero la Biblia dice, pero Dios ama al dador alegre, con amor sacrificial. El Señor ama al que alegremente da. Entonces, esta es una cualidad de las personas para lo cual Él se entregó en la cruz con amor sacrificial. ¿Cuál? Aquel que da alegremente para la obra de Dios. Este debería ser una cualidad, entonces, de aquella persona que decide servirle y seguirle de corazón. Porque Él nos amó de esa manera. Hermanos, tú y yo estamos aquí por algo. Y Pablo lo dijo también en el Evangelio, ¿verdad? Que si, en Corintios, que si Cristo no resucitó, entonces vana nuestra fe, ¿te acuerdas? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Mejor vayamos y pequemos. Estamos perdiendo el tiempo. A lo mejor ahorita está o los tacos de barbacoa o los tacos rojos. A lo mejor ya se llenó las sillas y las mesas, ¿vale? El fútbol, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí perdiendo el tiempo? Si Cristo nos resucitó, entonces vana en nuestra fe. Y Pablo estaba hablando sinceramente. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, esa es una realidad. ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué vamos a la Biblia? ¿Para qué escuchamos la palabra de Dios si Cristo nos resucitó? Pero recuerda eso, Cristo resucitó. Y Él fue primicia de los muertos. ¿Para qué? Para que el día de mañana tú y yo estemos en su presencia y Él nos dé todas esas coronas, recompensas para los cuales le servimos aquí en la tierra. En 1 Corintios 7, 29 al 31 dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es ¿qué? Corto. Y Pablo está hablando de un contexto acerca del matrimonio. Está diciendo, bueno, el que tenga una hija, denle en casamiento, pero es mejor que no la den en casamiento. Y Pablo está hablando de ese contexto que acerca del matrimonio, etcétera. Dice, mejor quédense así los que están solteros o los que están viudos y los otros que no tengan don de contingencia, ¿verdad? De continencia, ¿verdad? Mejor cásense entonces, para que no se estén quemando. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 7, 29 al 31, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Versículo 30, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no le disfrutasen, porque la apariencia de este mundo, ¿sabes qué? Se pasa. Así que resta. Dice, por eso digo, hermanos, que el tiempo, ¿sabes qué? Es corto. ¿Cómo vas a usar tu jarrito que te regalamos desde el viernes? Vaya que hay gente tan aprensiva, ¿verdad? Y no, esto es mío, como dijimos ayer. No, esto es mío, no me lo toques. Dios me dio esta bendición, no, es mía. Yo tengo propósitos para este jarrito. Conocimos un matrimonio que no podía tener hijos. Y vaya que invirtió dinero en inseminación artificial y una vida entera en eso, un buen tiempo en eso. Dios les concedió tener un hijo y de una manera extraña y bien curiosa. En 2 o 3 años más o menos aproximadamente el esposo murió y lo atropellaron. Yo no os puedo decir que, bueno, una cosa con la otra, y es porque estaban enfocados meramente en lo físico y no en lo espiritual. No puedo decir eso, la verdad es que no sé por qué Dios de repente se lleva a unos más temprano y a otros más después. Yo no puedo saber por qué es eso, pero sí puedo saber que todo tiene que ver con nuestro enfoque en esta tierra. Yo puedo decirte lo mismo.
Y pudimos haber hecho lo mismo nosotros, decir, ¿sabes qué? Es que no tenemos hijos, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos. Y no te digo esto para que el día de mañana tú nos vayas a decir, oiga hermana, ya probó este ungüento, y ya probó esta crema, y algunos nos dicen, y que sóbese con esto, y que sóbese con lo otro, y que vaya con tal niño Fidencio, y vaya con tal persona, etcétera. Nos han dicho infinidad de maneras para que eso se dé, pero hermano, ese no es nuestro propósito. Es más, ni tenemos el dinero. Si el Señor lo permite, qué bueno. Y si el Señor no nos da, gloria a Dios por eso. Pero no estamos enfocados en lo físico, porque le hemos cedido a Dios nuestra vida entera y hemos dicho, Señor, tú haz con nosotros lo que tú quieras. Amén. Lamentablemente algunas personas nos dicen, ustedes como no tienen hijos, por eso pueden ir a esos lugares a predicar la palabra de Dios. Como si nos sobrara tiempo. Como si eso fuera algo que a ellos les impediría servir al Señor. No, pues yo tengo hijos, no puedo hacerlo. Qué gran ejemplo tenemos con Isaí, ¿no? Y Jenny. Que Dios les ha dado 3 hijos y ellos siguen fieles en la obra, ¿sí o no? Entonces yo les digo a esas personas, ¿qué? Entonces, ¿quieres que tenga hijos así como la cantidad de hijos que tú tienes para mostrarte que sí se puede? Pero aquí ya va a venir un señor y va a decir, no, es que como tú estás casado, tú puedes, pero yo soy viuda y yo no puedo. Entonces, ¿quieres que me quede viudo para poder hacer el mismo ejemplo que tú entonces? No, pero es que tú tienes esposa, yo no tengo ninguna novia, ni novio, ni nadie que me ladre en la puerta cuando llegue a la casa. Entonces, ¿quieres que me quede sin esposa para mostrarte que sí se puede? Hermanos, nunca vamos a completar todas las maneras posibles para decirle a la gente, sí se puede servir al Señor. Nunca. Por eso dice Pablo, por eso digo, hermanos, el tiempo es corto, y los que están casados sean como si no lo estuviesen, y los que tengan este problema como si no lo tuviesen, y los que tengan esta necesidad como si no la tuviesen, porque el tiempo es corto. Y si bien yo te di esa pequeña muestra, un regalito de allá de Guadalajara, ¿verdad? Algo que tú puedes conservar para ti, si quieres. Pero si esta es mi vida, como ese vaso de barro, que es lo que somos, ¿sí o no? Que Dios nos hace y nos deshace como quiere y nos vuelve a hacer. La Biblia dice que si este grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Y no es lo que ha hecho Isaí y Jenny. Su familia está en Saltillo. Su familia de Jenny está en Guadalajara. ¿No crees que cuando ven fotos, oye, mira, la están pasando bien padre, bien bonito allá, y yo acá en Mante? Pero si ellos murieron a sus familias, a sus deseos, miren el fruto que Dios les ha dado. Amén. Si ellos no estuvieran aquí predicando la palabra, este lugar, esas construcciones, esas columnas se hubieran hecho. A lo mejor Dios hubiera mandado otros pastores para ustedes, para que los guiaran. Pero Dios en este tiempo lo está usando a ellos. Alguien que ha podido dar muerte a su vida para poder dar frutos en otras personas. Pero hay gente que se apropia tanto del jarrito que Dios los dio y no lo quieren soltar. Yo prefiero soltarlo y no lo quiero tirar porque está bien bonito. Y hay mucha gente que dice, no, es que mi vida está bien bonita, mi carro, mi casa, ¿por qué me voy a desprender de algo? Es más, no sé si se quiebre, ¿verdad? Bueno, no se quebró. Y no es lo mismo que hacemos con Dios. Pensamos que se va a quebrar y Él nos da hasta mejores cosas después. Yo pienso que quizá pasó por la mente de los misioneros que se han ido a otras partes del mundo, y mi familia, y mis bendiciones, y mi gente. Y yo ahora de mi familia era el único cristiano. Hasta hace poco mi hermana se convirtió a Cristo. ¿Y sabes quién le habla a mis papás? Mi hermana. Yo ya no estoy. Pero Dios ahora utiliza a mi hermana y Dios provee los recursos. Cuando yo pensé que perdía, gané a otra persona para Cristo en mi familia.